está con nosotros Francisco Javier Pizarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mil disculpas por no haber podido estar la semana pasada. Y la pero andamos de vacaciones. Ahora está. Te tomas 3 semanas y no me reclamas porque falta. Muy buenas tardes, Memo. Buenas tardes, Javier. Y a usted, pues muchas gracias porque nos estén sintonizando en el 102.5 de frecuencia modulada. Pues hay temas, muchos temas, pero antes de eso, de atletas y atletas, ese efeméride del día de hoy de Eduardo Galeano. En 1928 culminaron las Olimpiadas de Ámsterdam. Tarzán, alias Johnny Weissmuller, fue campeón de natación y Uruguay campeón de fútbol. Y por primera vez la llama olímpica, encendida en una torre, acompañó las jornadas del principio al fin. Pero estos juegos resultaron memorables por otra novedad. Por primera vez participaron mujeres. Nunca en toda la historia de las Olimpiadas, desde Grecia en adelante, se había visto nada igual. En las Olimpiadas griegas, las mujeres tenían prohibido competir y ni siquiera podían asistir a los espectáculos. Eso sucede todavía en los estadios del mundo árabe. Sí. No pueden ir las mujeres a los estadios. Y el fundador de las Olimpiadas modernas, el barón de Coubertin, se opuso a la presencia femenina mientras duró su reinado. Para ellas, decía, la gracia, el hogar y los hijos. Para ellos, la competición deportiva. Los atletas y los atletas, decía. Había más atletas que atletas, por lo que veo. Sí, no querían que les invadieran su mundo. Bueno, pues el día de ayer fue escenario de un zipizapes y una cantidad de epítetos de la Asamblea Nacional de la llamada armonización de los artículos del Estatuto del PAN, de las reformas al Estatuto del PAN. Y aquello terminó, a mí me impresionaron las crónicas, sobre todo el periódico Reforma, en donde le dijeron de todo a Gustavo Madero, y luego como en aquellas asambleas, no sé si la recuerdan, del Consejo Universitario hace, pues no sé, mediados de los 90s, en donde pusieron unas vallas metálicas para que la gente no se supiera a pelearse con los que estaban en el presidio. Así estaba ayer la Asamblea Nacional del PAN, con unas vallas metálicas ahí como las que se ponen en los actos del presidente de la República, para que la gente no vaya a incomodar a los que están en el presidio. En los estadios ingleses de fútbol no hay ni vallas ni fosas, nada. El aficionado puede estar a unos metros de los deportistas y no pasa nada. Aquí, en una asamblea del Partido de la Decencia, caminando. Sí, bueno, no fue más que el reflejo del problema, de los problemas internos por los que vive Acción Nacional. Yo creo que ayer fue el colofón, el sábado fue el colofón de lo que habíamos visto suceder desde vamos a decir, del boicot que le hicieron en marzo a la asamblea cuando le rompieron el quórum y ya no hubo manera de continuarla y quedó en suspenso la reforma de 2 artículos, bueno, la reforma de un artículo y la armonización de otro artículo, porque la reforma de un artículo era para la elección de manera directa por la militancia de los dirigentes estatales y nacionales, pero había un artículo que se contraponía, porque ahí todavía hablaban de que eran electos por el Consejo, tanto el Consejo Nacional como el Consejo Estatal, y entonces había que armonizar esa situación. Es un hecho lamentable, me parece que un hecho lamentable, bochornoso, que en un partido que se precia de ser democrático suceden estas cosas, que cuando no tienen la fuerza de los votos suficientes ocurran actividades horribles y de alguna manera querer boicotear la asamblea, y al final de cuentas, bueno, pues lo único que ocasionó fue que viéramos esas fotos y esos videos lamentables en cuanto a la actuación de algunos de ellos, ¿no? Y según la crónica, bueno, parece que algunos de Chihuahua fueron nota
principal en esas situaciones. ¿Será porque son grandotes? Porque también cuando la toma de posesión de Felipe Calderón, algunos y algunas de los panistas, de los diputados federales, pues fueron de los que ahí sentaban. Sí, yo creo que muy mal terminó el zafarrancho aquel. Ahora, ya de acuerdo a algunos comentarios, fundamentalmente del que representa los intereses de Felipe Calderón, que es Jorge Manzanera, chihuahuense, por cierto, radicado ya hace muchos años en la Ciudad de México, que tiene una empresa que se dedica a dar asesoría y todo, y que ha hecho negocios a través del Partido Acción Nacional. Dicen que van a ir hasta el trife para darle marcha atrás a esta reforma de estatutos del Partido Acción Nacional. Bueno, yo creo que está en todo su derecho, habrá que ver el desenlace. Yo, por el momento, pues se da como un hecho que la próxima dirigencia estatal, la nacional, que es la más cercana, pues va a ser electa por el voto de la militancia. ¿Tú cómo viste Javier? Porque yo leí las crónicas y leí varias cosas, y pues al parecer hay elementos para la impugnación de esta reforma, porque el que conducía la asamblea, Marco Cortés, debía haber preguntado, los que están a favor, está bien, levantan la mano, en fin, no, sí, levanta la cartulina que decía sí o no, así es. Pero luego debió haber preguntado, los que estén en contra, o sea, por el no, y los que se abstengan. Pero estos dos segundos actos, este segundo y tercer acto, ya no los hizo. Vio que estaban levantadas las cartulinas y dijo, mayoría evidente, aprobada, pero necesitaba pasar el filtro de las 2/3 partes. Sí, mira, yo creo que más allá de estas situaciones que desde luego, pues para eso existen las instancias correspondientes para dirimirlas. Para mí lo relevante, lo trascendente es el escenario en que se produce esta asamblea, y que me parece que involucra una jugada de 2 o 3 bandas. Primer término, porque no es casualidad para mí que la propuesta de la reforma energética que se iba a presentar la semana pasada se haya pospuesto en espera de que tanto el PAN como el PRD, particularmente sus dirigencias, afinaran sus conflictos internos, les dieran solución o les dieran una alternativa para luego ya presentar por parte del presidente de la República la iniciativa de reforma energética. Yo creo que ahí hay una relación. Esa es una jugada. Primero ustedes arreglen sus asuntos domésticos, porque esto va a generar discusión y nosotros necesitamos tener interlocutores válidos para poder hacer eso. Entonces, señor Madero, señor arregle el otro Zambrano, ¿verdad? A ver, porque también el PRD es un fenómeno similar. Llegan a un acuerdo también en ese marco de los dos grandes corrientes que ahorita son dominantes en los órganos de dirección del PRD, los Bejarano y los Chuchos, ¿verdad? Entonces, pues llegan en un esquema de, vamos a decirlo así, de vamos a respetarnos, tu postura y yo la mía, incluyendo lo del Pacto por México, que para mí, ¿por qué insisto en esto? Porque creo que eso es lo que sostiene el asidero fundamental que sostiene estas dos direcciones, la de Madero y la de Zambrano, ¿verdad? Su participación y el papel, el protagónico, porque ha sido protagónico, que han desempeñado en esta construcción de este Pacto por México. Ese es un elemento. Dos, ¿cómo se están preparando las condiciones para la Asamblea Nacional, que es donde efectivamente se va? Para mí me queda muy claro que Madero está convencido de que si se mantenía el anterior esquema de elección, no gana ni yendo a bailar a Charma la elección. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, internamente, a nivel de las corrientes o grupos que existen en el Partido de Acción Nacional, las lleva todas de perder. Su único referente, su único, digamos,
posibilidad de volver a una reelección sería en este caso el involucrar el voto masivo para romper esos controles internos que en la estructura organizativa existen. ¿Qué va a derivar de esto? Bueno, pues lo que se vio en este domingo nos dice que de todas maneras el asunto está muy complicado, ¿verdad? Vamos a ver si logra efectivamente la reelección o no. El Twitter que le mandó Felipe Calderón es muy elocuente, ¿verdad? Es muy elocuente. No puedo ir, pero ahora espero que se le respeten los derechos a los que estoy enviando, ¿verdad? Casi lo que le dijo. Dejen hablar a Javier Lozano. Entonces, está muy claro en las perfiles. ¿Qué es lo que está sucediendo en el PAN? Bueno, lo que ocurrió en el PRD hace ya algunos años. Se están formando tribus, ¿verdad? Felipe Mena se llama, Bravo Mena, lo reconoció, lo dijo abiertamente, estamos viviendo un proceso similar en él. Francisco Barrio acaba de declarar en Querétaro que dice, así lo dijo textual, nos corrompimos y se incluyó, ¿verdad? El PAN vive un proceso, asumió las prácticas de otras fuerzas políticas que negaron los principios éticos que eran lo que le daban el valor para mí fundamental, a pesar de que eran pocos militantes y que lo mantuvo como una de las principales fuerzas políticas del país de oposición durante muchos años. Entonces yo creo que eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que habría que ver más allá de los zafarranchos, más allá de las aquelarres que se dio ahí, porque creo que esto es lo que está de fondo ocurriendo tanto en el PAN como en el PRD. Y esto es importante porque se está buscando mantener, y yo creo que la elección aquí en Chihuahua y la elección en otras partes lo demostró, el actual sistema de partidos que pues nosotros hemos insistido hace aguas por todos lados, y ya entonces es un sistema que no representa, ya no digamos a los ciudadanos, ya no solo dejaron de ser entidades de interés público, sino incluso ya no representan a sus propias militancias, representan a fracciones o facciones de esas militancias. Entonces la crisis está muy seria. Sí, y luego si le agrego un tercer elemento, Javier, a esta especulación tuya o yo no demerito la palabra no, al contrario, sino estas hipótesis, no, a una tercera es que la propuesta de reforma energética, que hay que comentarla sin duda alguna, pero la presentan en la Cámara de Senadores. Bueno, ya está la permanente. Sí, y entonces el problema va a ser, sí, porque se podían esperar un mes, no pasa nada, sí. Pero el problema va a ser qué grupo de senadores del PAN van a apoyar la reforma energética de Peña Nieto para poder hacer mayoría calificada, que ese es uno de los, porque ya, bueno, la parte oficial del PAN ha dicho hasta ahorita que primero hay reforma política y después todas las demás, pero sí, ¿qué tal si el Cordero que el día de mañana se instalan las mesas para empezar a analizar la reforma política electoral? Pero qué tal si el grupo que dirige Ernesto Cordero llega a un acuerdo con Enrique Peña Nieto y deciden impulsar la reforma energética? No he hecho cuenta yo si el número de senadores, 20 que dirige Cordero, incluido él, con los del PRI y el resto de los partidos, con excepción de PRD y el grupo que dirige Madero, podrían hacer mayoría calificada. Yo creo que sin el PRD y sin el grupo que controla a Gustavo Madero, me parece que no alcanza la mayoría calificada. Entonces, no la alcanza. Obviamente no la alcanza en la Cámara de Senadores, pero el gran problema es se enfrentarían en la Cámara de Diputados. Ahí es definitivo. O sea, ahí es definitivo porque ahí el peso y el control sí lo tiene Gustavo Madero en la Cámara de Diputados. Entonces, en reforma política no hay reforma energética. Si no hay reforma política, no hay reforma energética. A menos que recule Gustavo Madero. Al menos que recule, pero parece que sí ya fijaron esta posición. Yo creo que sería un error
yo creo que le costaría la reelección inclusive a Gustavo Madero. O sea, echarse para atrás en estos momentos, le costaría en esos momentos, perdería la posibilidad de la reelección. Él tendría que mantenerse en la reforma político-electoral y después la energética. Si no, me parece que no, porque al final de cuentas, yo después de ver la reforma presentada el día de hoy por el presidente Enrique Peña Nieto, pues es la reforma constitucional, nada más. El asunto es ver el acotamiento que se va a hacer en la legislación secundaria, que ahí ya no necesitan a nadie. O sea, en términos generales, ahí ya no necesitan a nadie. Solito se puede... La mitad más uno. Así es, y lo tienen tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cuando pueden hacer esa posibilidad. Aunque la Cámara... Bueno, en el Senado no, si se unieran todos, porque ya lo vimos, que unidos todos, no tiene la mayoría el PRI, pero la Cámara de Diputados sí la tiene. Y el asunto va a ser ahí, en la legislación secundaria es donde realmente se va a ver de qué se trata esta reforma y hasta dónde quieren llegar. Ahora, lo que estamos viendo, además de la crisis de partidos, Javier, es que un asunto central o un tema central, como es el Pacto por México, es el que está, pues, haciendo que para los partidos se presente la disyuntiva, apoyar o no apoyar al pacto, tal como se discutió ayer en el seno del Consejo Nacional del PRD, y es lo que está en el fondo finalmente discutiéndose en el PAN, en el grupo de senadores, bueno, en los dos grupos parlamentarios, pero a mí me parece que aquí lo que está en el fondo es que los partidos políticos no tienen claramente establecido el concepto de oposición al partido gobernante cuando este es el PRI, y que en muchos de los casos se van con la tentación o la tendencia de que, bueno, si apoyamos a Peña Nieto en estas propuestas, pues entonces ya estamos apoyando al PRI, como que muy esquemáticos, maniquea esta relación y que finalmente amenaza con fracturarlos. Porque toda la cultura política mexicana se ha construido sobre esa base de gobierno y antigobiernismo. Siempre ha sido así. Es decir, es muy limitada nuestra cultura política en eso. Y lo mismo le ocurrió a los gobiernos del PAN. O sea, el PRI se pone en una postura, por ejemplo, se opuso a las mismas iniciativas de reforma que hoy está impulsando ya como gobierno. Porque siempre se cae en esa lógica, ¿no? El que está en el poder es el malo, el que está en la oposición es el bueno. En ese maniqueísmo, en ese... Mientras más antigobiernista eres, mejor para oposición. Bueno, lo que pasa es que nosotros necesitamos un cambio estructural institucional que adecue todo el sistema, ya no solo de elección, ya no solo de representación, sino también de gobierno, a las nuevas realidades. Entonces yo creo, el problema es que la reforma político-electoral se está usando como chantaje, de alguna manera. O sea, te hago manita de puerco acá para que se hace lo otro. O sea, tú me cedes acá y yo te cedo lo otro. Pero hay una oportunidad histórica importantísima para reconocer en el plano institucional, en el plano de una nueva cultura política, la nueva realidad de México. Porque yo creo que, y lo que estamos viviendo, estos tiras y aflojas, demuestra muy claramente que ninguna fuerza política por sí misma puede ser hegemónica ya en este país, que hay una diversidad de fuerzas políticas y que todas estas tienen la corresponsabilidad de construir un proyecto de nación. Para mí el Pacto por México, yo sigo defendiéndolo en cuanto a su contenido, es un instrumento importante porque establece coordenadas muy puntuales para dónde moverse y dónde ir construyendo de manera, no digo unánime, ni se trata de eso, pero ir discutiendo los temas fundamentales que pueden ir sentando las bases para ese cambio institucional y ese cambio cultural. Yo creo que esa es la ventaja del pacto. ¿Dónde queda limitado? Queda limitado por dos factores. Uno, porque los partidos que lo suscriben y las direcciones que lo suscriben, ellos mismos tienen dificultades para permearlo hacia abajo. O sea, sus militantes no tienen claridad porque no se han dado a la tarea de eso. Ellos lo están viendo el pacto como un pacto, voy a permitirme esa palabra, mafioso. Es decir, yo con que me ponga de acuerdo con el presidente, y con el presidente del PRI, con el presidente del PRD y con el presidente del PAN,
Ya le hicimos, ya sí. está. Pero eso es una concepción también equivocada, porque deja... Y controla mis grupos parlamentarios. Porque además, entonces, ya hay una instancia, que la Constitución lo prevé, por encima, no puede haber una instancia de gobierno entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, son poderes independientes, ¿verdad? Entonces no puede en aras del pacto, vulnerarse la soberanía del Poder Legislativo. Esto tiene que eso es absurdo, es un absurdo. Entonces yo creo que el reto está en dos niveles. Uno, que ellos entiendan que no son más que portavoces, no decididores, no son ellos los que van a tomar la decisión. Su responsabilidad nada más es generar esos espacios de diálogo, involucrar a toda la sociedad, a todos los sectores, para que realmente se pueda constituir de un pacto político en un pacto social. Ese es el uno, primer aspecto. Y segundo, tiene que asumirse que tiene que haber plena autonomía, soberanía de los poderes, tanto del legislativo como del judicial, porque la supeditación que estamos viendo en este escenario es nociva para la propia gobernabilidad democrática. Oye, Memo, además de lo que quieras te vas a expresar, en esta discusión del pacto o no, pacto por México o no, aparecen, y en esta asamblea del PAN, aparecen todos los conflictos de carácter nacional, pero los conflictos estatales, locales, ahí mismo también se van a reflejando. Sí, es obvio. Mira, cuando un partido político no tiene los espacios de discusión, en este caso, por ejemplo, el PRD lo tuvo y se lo dio. Lo que discutieron fue su adhesión o no seguir en el pacto. El PAN no ha hecho nada de eso. El PAN no ha convocado al Consejo, o no ha convocado a nadie, ¿sí?, para discutir la permanencia o no de seguir en el pacto o no seguir en el pacto. Entonces me parece que ese es el gran problema, como dice Javier. O sea, el problema es que los partidos políticos no tienen cómo bajar esa percepción que tienen los dirigentes de que están apoyando algo bueno, algo positivo, un generador de políticas públicas que nos permita avanzar como país. El problema es que si no lo socializa, bueno, pues entonces la gente lo ve como entreguistas, o sea, ve como una actuación entreguista totalmente de la dirigencia, ¿no? Y así han acusado a Jesús Zambrano y a Gustavo Madero de estar entregados con Enrique Peña Nieto. Sí, a Madero le gritaban, ¡vendido! Así es, o sea, ¿por qué? Bueno, porque no han hecho sociable el asunto, o sea, no han visto o no han podido bajar las bondades y las ventajas que tiene el ir en este pacto buscando políticas públicas que nos saquen de la crisis en que vivimos permanentemente. O sea, y entonces a eso se va a enfrentar todo lo que venga. O sea, yo de entrada, por ejemplo, van a empezar a discutir la reforma política electoral cuando hay un tema trascendente que ha promocionado el PAN, que es el asunto de llevar a un solo instituto, ¿sí?, el que sea el organizador de todos los procesos electorales en el país. Yo estoy en desacuerdo con eso. Que está en el pacto. Que está en el pacto. Yo estoy en desacuerdo con eso. Eso es vulnerar la soberanía de los estados. O sea, tú no puedes... o sea... Vas a tener que discutir con Víctor Quintana. Sí. Porque antier escribió un artículo donde dice, él manifiesta su simpatía a esta... No, o sea, yo por ejemplo digo, bueno, el problema es que ellos lo están convirtiendo nada más en un problema de hombres. Así es, incluso de fe. O sea, ¿quién es más honesto? Un acto de fe. No, los que dirigen el IFE son más honestos. Bueno, ¿y qué? ¿Los que dirigen el IFE no son honestos? Sí. O sea, pues entonces son actos de fe. La cultura maniquea que no me apañen. Entonces la soberanía de los estados. Somos una república federal, ¿sí?, pero con estados soberanos, libres y soberanos, o sea, para su régimen interno. Entonces, pues no pueden venir a decir que con esto se van a acabar todos los procesos electorales, todas las cosas
y los incidentes que se dan en los procesos electorales, como con varita mágica los va a acabar el hijo. Y luego además, Porque es el centro. además es un pensamiento mágico, ¿no? Porque esto supone entonces, fíjate, a mí me da risa este argumento, porque dicen, es para quitarles que los organismos electorales estatales no estén en manos de los gobernadores. Pues sí, pero todos pueden estar en manos del presidente de la República, de un poder central. Es que el presidente de la República es bueno, santo. Bueno, por eso te digo, no. Vamos a un corte comercial, pero antes de esto, quiero decirles que estamos organizando para el próximo